Patricio Adorno, muchas gracias por la visita al programa. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Subió 10 puntos la imagen positiva de Javier Milei. ¿Cuáles son las causas? ¿Solo económicas? Bien, es un fenómeno interesante el del presidente Javier Milei porque viene de un par de semanas en las que no solamente su imagen repuntó, creo que ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál es el costo que la sociedad argentina está pagando por un bien que es muy preciado, que es el costo por la estabilidad, que es lo que en realidad este presidente le está tratando de dar a la sociedad y es su principal bandera política, una bandera que parece casi Odiseo atándose al mástil para no ser seducido por el canto de las sirenas, viene de un momento en el que puso particularmente en tensión a los dos sectores que más fuertemente lo apoyaban, que más intensamente lo apoyaban, que eran los sectores menores de 30 años, los sectores vinculados al conflicto universitario y los sectores mayores de 65 años vinculados al conflicto con los jubilados. En ese momento en el que su imagen se desplomó en todas las jurisdicciones del país y a nivel nacional, fue el momento más crítico. Y el momento en el que apareció en la última semana de agosto, primera semana de septiembre, alguien que vos mencionabas en su momento, que es Cristina Fernández de Kirchner, el mejor negocio político del presidente en este momento. Es un negocio político excelente para el presidente porque le da dos ventajas comparativas frente a todos sus adversarios. La primera es que nuclea y levanta, enarbola la bandera del antikirchnerismo. Es lo primero que hace y eso le permite terminar de sacarle la base del electorado de su principal aliado y de su principal apoyo parlamentario, que es el PRO. El PRO pasó de ser un partido tecnocrático de gestión cuando gobernaba la ciudad de Buenos Aires a un partido nacional que, para consolidar lo heterogéneo de la alianza que lo llevó a vencer al kirchnerismo, se unificó y se congregó detrás de la bandera del antikirchnerismo. Sin esa bandera, Mauricio Macri cada vez tiene menos razones de ser y menos poder de negociación. Primera ventaja para Milei. Segunda ventaja para Milei, Cristina Fernández de Kirchner, que es reconocida como la principal dirigente opositora por mileístas y por kirchneristas, dejando todo el centro con otra figura que es interesante también, empieza a ser una cara visible y un recuerdo frecuente de todas aquellas razones por las que los argentinos le otorgaron el derecho a Javier Milei de sentarse en el sillón de Rivadavia y eso mantiene fresca la memoria de la ciudadanía. De hecho, nosotros lo medimos en Tucumán a ese efecto y Cristina logró movilizar a 8 de cada 10 desencantados con Milei, es decir, 8 de cada 10 tucumanos que habían votado por Milei, pero que empezaban a tener algún prurito, ya sea por el fondo de su política de gobierno o las formas de su política de gobierno, de repente ella los vuelve a movilizar y los vuelve a alinear en favor del gobierno. Me parece que es Cristina, y lo podemos ver también en otras variables, la gran responsable al haber aceptado subirse al ring de un presidente que la necesita más de lo que él quiere. Patricio, muy interesante tu análisis porque vos hablaste de que la sociedad está dispuesta a pagar el costo del ajuste con tal de frenar lo que sería el regreso de Cristina. Así es. De hecho, esto también le plantea una dicotomía al propio gobierno porque el gobierno está planteando una estabilidad vinculada a la baja de la inflación que es un beneficio futuro con un enorme costo presente. Ese enorme costo presente hay que matizarlo con algún valor simbólico, la lucha contra el antikirchnerismo, la lucha contra la casta. Por eso cuando algunos plantean la dinámica de estas dos agendas, estas dos grietas que se superponen, pero que no terminamos de saber cuál va a ser la grieta dominante, me refiero a si estás a favor o en contra de Milei, o si sos kirchnerista o antikirchnerista, estas dos grietas, la grieta del pasado y la nueva grieta, me parece que puede resultar en el fondo lo que nosotros terminemos de resolver en las elecciones del 2025, cuando sepamos si Cristina efectivamente, primero, va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires a diputada nacional, provincia importante porque ahí el peronismo renueva gran parte de su poder de fuego en el Parlamento y al mismo tiempo, si Javier Milei va a ir a las elecciones de medio término validando su gestión, pidiendo validar, revalidar la gestión, plebiscitar la gestión, o si por el contrario va a haber gobernadores que quieran apostar fuertemente a mejorar los términos de negociación con la Casa Rosada, provincializando las elecciones y garantizándose, como en el caso de Tucumán, por ejemplo, que 3 de las 4 bancas respondan al oficialismo de turno, quizá, creo yo, con la posibilidad de que esa tercera banca que hoy está en disputa, que es la banca de Roberto Sánchez,
sea la unión de una disputa que con Cristina en la presidencia del PJ empezó a hacer correr agua debajo del puente de la interna justicialista, una interna del justicialismo que desde 2021 no terminó de sanar las heridas, sobre todo en la dirigencia de base, no en la cúpula, y que puede tener coletazos. Me hablas de Cristina como el elemento fundamental para entender el crecimiento de Milei. Nombraste a los indicadores económicos que son buenos por más que exijan un sacrificio en el presente. ¿Qué rol le asignás a la desarticulación de los movimientos sociales que te cortaban la calle y a la sensación de seguridad que ha cambiado de los argentinos, que también estaba en las encuestas que hicieron ustedes sobre las principales preocupaciones? Bueno, de hecho, en términos simbólicos, el logro más concreto de este gobierno, en el plano simbólico, en el control de la calle, está dado por el rol de Patricia Bullrich, que tuvo un rol muchísimo más fuerte al principio de este gobierno y que de a poco se va desdibujando, salvo ese momento en el que consiguió cerrar con los 5 héroes adicionales que le permitió al gobierno pasar por la primera insistencia contra el veto presidencial cuando se tomaba el tema de los jubilados. Me refiero particularmente a los radicales, como Mariano Campero, que en su momento, en vez de ir con Horacio Rodríguez Larreta, apoyaron a Bullrich en la interna del PRO de Cambiemos en las elecciones del año pasado. Creo que eso se transformó en un logro simbólico que hoy se consolida, y al mismo tiempo hay otro dato interesante que va de la mano con lo que vos planteabas, que es el tema de la seguridad y los movimientos sociales desarticulados. No son los únicos que están desarticulados. De hecho, la clase política no solamente está fragmentada, atomizada y deslegitimada, sino que al mismo tiempo no encuentra forma de coordinarse, lo vimos en las últimas sesiones en el Parlamento, de cara a un gobierno que solamente decide avanzar con temas y seguir monopolizando la agenda. Creo yo que la última vez que nosotros vimos un escenario parecido fue allá por 2002. Un presidente que era elegido con un escaso margen de legitimidad electoral, ampliamente desconocido por parte de la ciudadanía argentina, muy débil en lo institucional y políticamente condicionado por los apoyos previos que le permitieron llegar a la presidencia. Hablo de Néstor Kirchner, quien además tiene una enorme similitud con el presidente Javier Milei, que es la voracidad por el poder. ¿Cómo tenemos que entender esta actitud de empujarla del círculo íntimo a Villarruel, a la vicepresidenta? ¿Qué mensaje hay ahí? Bien, es un mensaje bastante interesante porque lo primero que hace es marcar una continuidad con la única política de Estado que tenemos los argentinos, que es que presidente y vicepresidente no se llevan bien, y que de hecho eso también le pone una carga especial a Villarruel a la hora de elegir la respuesta que va a tener a esta separación que Javier Milei le hace del gobierno. No solamente le asigna la condición de casta, que sería dentro de los insultos del presidente el peor que se le puede dar a un enemigo, porque automáticamente lo pone del otro lado de la grieta, lo pone en el lado del ellos, no del nosotros, sino que al mismo tiempo le veda el camino hacia el 27, porque cualquier atisbo de respuesta, de conflicto que pueda plantear la vicepresidenta de la Nación va a ser entendido o como Chacho Álvarez, o como Daniel Scioli, o como Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández, o como el propio Cobos. Me parece que Villarruel sabe muy bien que no puede ponerse en ese lugar si aspira a tener algún futuro político, porque de otro modo Villarruel no va a poder construir políticamente en un momento en el que además puede capitalizar el hecho de haber pasado de ser una completa desconocida a la vicepresidenta de la Nación. Patricio, interesante lo que me acabas de decir, porque es una jugada de riesgo muy alto. Primero, le acaba de decir a Villarruel, no vas en el binomio del 2027. Así es. Y Villarruel puede reaccionar o no. Ojo que juega un rol importante en el Senado, porque este es un presidente sin parlamento. Ojo ahí, porque probablemente nosotros... Fíjate que ahora lleva 2 meses sin sesionar el Senado. Es que ahí creo que está el detalle. El detalle no está en el que el Senado no haya sesionado, sino que cualquier iniciativa política puede ser frenada en diputados. Me parece que ese es el principal golpe a la autonomía política o al valor político de Villarruel. Si Javier Milei consigue que todo el trámite parlamentario, de hecho su estrategia parlamentaria hoy es presentar los temas en diputados y evitar el Senado, donde el peronismo está a un senador de tener mayoría. Es muy finito el cálculo que hay que hacer ahí. En diputados, como los gobernadores tienen un rol más activo, puede generar un equipo de contención que
le permita un puente hasta 2025, hasta las elecciones de medio término, en las que la Libertad Avanza, si hace una muy buena elección, a lo sumo se va a garantizar no tener que depender de aliados para el bloqueo. Esto que Miguel Pichetto llama el partido del bloqueo y la minoría, que logró con los 87 héroes, bueno, serán 87 héroes propios. La pregunta es ahí, ¿cómo van a jugar los gobernadores? Porque si efectivamente, lo mencionábamos hace un rato, los gobernadores aspiran a mejorar su posición de negociación con el gobierno, probablemente la tensión a la hora de conseguir no solamente bloquear iniciativas, sino pasar del partido del bloqueo a un partido de mayoría, como necesita, por ejemplo, con el presupuesto nacional, donde tiene que pasar de 87 a 127, bueno, ahí hay otras fuerzas que se vuelven importantes y me parece que es el punto a destacar. Por eso Villarroel todavía no es del todo prescindible. Si el oficialismo se consolida en el 25, probablemente a Villarroel la tengamos corrida a un segundo lugar. Bien, última pregunta. ¿Se puede hoy especular con que Milei tiene una proyección en el tiempo si tenemos en cuenta el grupo etario que lo votó? Son jóvenes que van a permanecer en el padrón electoral y si ya optaron por estar fuera de lo que era la casta se van a mantener ahí. Eso por un lado, y además se va a escribir un libro con las ideas económicas de Milei. Esto me parece peronismo básico, de transformarse casi en una religión. Lo has mencionado muy bien. De hecho, a quienes quieran ver una evidencia concreta, tangible y particular de este paso hacia el peronismo, esta significación peronista, pueden irse al acto en Parque Lezama en el que lanzó el partido La Libertad Avanza a nivel nacional Javier Milei, que no tenía una estética como la del PRO, tenía una estética mucho más peronista, con bombos, fuegos artificiales, platillos, una militancia movilizada. Sí, que forma parte también de la estructura que heredó del armado de listas en el que no estuvo del todo de acuerdo. Pero me parece que ahí lo central, en última instancia, es Javier Milei tiene la posibilidad de hacer perdurar un espacio político a lo largo del tiempo, porque estos jóvenes menores de 30 años y varones van a votar por al menos en 10 procesos electorales más. Y ahí hay otro elemento central. Hoy la democracia argentina es una democracia que está a mitad de tabla en cuanto a satisfacción. Ojo con la gestión de las expectativas de este electorado que tiene todo por ganar en la vida. Porque le pasó en Uruguay, que perdió las elecciones el oficialismo, un oficialismo que se va de la presidencia de Uruguay, un partido tranquilo, un país tranquilo, con más del 55% de aprobación. Ojo con el presidente, porque si defrauda esta camada de jóvenes argentinos, puede poner en tensión no solamente la perdurabilidad de su espacio y de sus ideas, las ideas de la libertad, que son las que atan a Macri al apoyo político a la Libertad Avanza, sino también puede poner en riesgo a la democracia. Bien, lo dijiste con mucha claridad. El voto joven es su fortaleza, pero también representa su gran debilidad. Así es. Te propongo una pequeña pausa. Por favor. Ya volvemos.